A la edad de mis 22, 23 años aproximadamente, descubrí que yo tenía una neurodivergencia. Bueno, en realidad dos. Y fue porque yo estaba trabajando en mi trabajo, estaba teniendo bastantes problemas porque había cosas que se me olvidaban o había cosas en las que era distraída y bueno, no podía estar al 100% en lo que se me requería. Pero no era porque yo quisiera fallar, sino que yo daba todo lo que podía, toda mi concentración y aún así sucedían cosas. Entonces también yo no me sentía parte de mi equipo de trabajo a pesar de que mis compañeras eran de mi edad. Yo me sentía súper diferente, sentía que no encajaba. Entonces yo le empecé a orar a Dios y empecé a decir, Dios, ¿por qué me siento así, extraña? Bueno, toda mi vida me había sentido extraña y fuera de lugar, pero pues siempre pensé que era porque pues era cristiana y tenía pues otros pensamientos, pero realmente sí, sí me sentía fuera del lugar, así siempre toda la vida. Y un día de regreso de mi trabajo, en el trayecto, me vino un pensamiento TDAH y yo así como que, ¿qué? ¿TDAH? Y bueno, aunque yo soy psicóloga, pues nunca había visto que los adultos tuvieran, ¿no? O bueno, nunca me había puesto a pensar que los niños pequeños que tenían TDAH crecían y seguían siendo adultos con TDAH. Entonces me puse a investigar cuáles eran los rasgos de las personas con TDAH adultos y bueno, ahí me di cuenta que yo encajaba en todas ellas. Y bueno, pasado el tiempo, también empecé a sospechar algo acerca de el autismo, el Asperger en especial, porque el diagnóstico del TDAH me hizo encajar en muchas áreas, pero había otras áreas en las que todavía no estaba como 100% esto es de TDAH. Y bueno, da la casualidad que empecé igual a investigar así y coincidió. Después yo busqué una institución oficial para que me hicieran mi evaluación y oficialmente me dieron mi diagnóstico de Asperger, de autismo en el nivel uno. Y bueno, ya no me queda duda, pero estoy buscando que me diagnostiquen oficialmente el TDAH, sin en cambio, pues yo sé que lo tengo y ante eso, pues primero sentí un alivio, pero después yo dije, bueno, como somos todos cristianos y es como un tabú de, no, pues es que eso es una enfermedad o cosas así, aún siendo yo psicóloga y siendo cristiana, sí llegué a pensar y decir, creo que tengo una enfermedad. Entonces yo le empecé a orar a Dios que me sanara del TDAH, del autismo, hasta que un día Dios me respondió a través de un capítulo de la serie de Chosen y entonces ahí lo entendí todo. Entendí que Dios no se había equivocado en cómo me había hecho, que no era una enfermedad de la cual tenía que pedirse sanada, sino más bien era algo que tenía un propósito específico en mi vida y que yo debía de pedir esa dirección y esa guianza para cumplir ese propósito específico por el cual Dios me permitió nacer con estas neurodivergencias y bueno, pues ahora digo, como Pablo, en mis debilidades, que su poder se perfeccione. Y aunque no sigue siendo menos duro vivir teniendo una neurodivergencia, eh, o bueno, dos neurodivergencias, los desafíos que uno enfrenta, pero sí puedo ver que cuando yo ya no alcanzo a dar el ancho, ahí veo como Dios, es la gracia de Dios que me permite llegar y, y alcanzar a dar ese paso que necesito dar cada día. Y bueno, eso es un poco de mi testimonio de cómo me di cuenta que era neurodivergente y qué es lo que sentí. Primero alivio, pero después como que, Dios, ¿por qué me hiciste así? Sáname. Y después Dios fue bueno y me habló y me dijo, no, yo te hice así por un propósito. Y bueno, ahora yo estoy viviendo dentro de ese propósito que se descubre cada día caminando junto con Jesús.